Hoy los términos de la campaña presidencial están sobre la mesa. Trump dice que Kamala es una progresista peligrosa. La vicepresidente dice que su rival es el regreso al caos. El discurso político rápidamente está subiendo de tono. E incluso el candidato republicano, de quien se dijo mucho que el atentado había cambiado, ha regresado a sus ataques directos y contundentes. Escuchemos. She is a radical left lunatic who will destroy our country. If she ever gets the chance to get into office, we're not going to let that happen. When you're dealing with them, you can't be too nice. You really can't be. So, if you don't mind, I'm not going to be nice. Y hay razones para la preocupación republicana, como pueden ver. Cada vez hay más encuestas que aseguran que Kamala Harris está marcando mejor que el presidente Biden. Estos son los datos de The Hill. Acá Trump aventaja por solo 2 puntos a Harris en esta encuesta. Y ahora mire estos datos. Según una encuesta de CNN, Harris marca mejor entre los latinos que el propio Biden. Pero los republicanos dicen, hey, no vayan tan rápido. En una aclaración atípica, los estrategas de encuestas de la campaña de Trump están diciendo que esto era de esperarse y que una vez pase, digamos, la emoción del cambio, las aguas, según ellos, van a regresar a su cauce. Vamos a analizar esta noticia desde todos los ángulos y vamos a abrir el debate con nuestro panel de analistas porque pareciera que las encuestas y la economía están soplando a favor de Kamala Harris. Frankie, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí. es cierto, me tengo que adaptar también. Todavía. Tenemos nuevo horario. Hay un momentum político, un momentum evidentemente de la política y las contiendas electorales pueden ser montañas rusas en algunas ocasiones, pero hay un momentum político, una imagen fresca, aunque ella ha sido vicepresidente por casi 4 años, en la contienda electoral es una imagen fresca, renovada, joven, evidentemente considerando la edad de Joe Biden o incluso de Donald Trump. Y eso está energizando a la base demócrata y a diferentes grupos demográficos. Sin embargo, hay que ver cuánto durará, porque evidentemente también toda contienda electoral tendrá sus momentos difíciles para cualquier candidato. Y cuando se acabe esta luna de miel y empecemos a ver a Kamala Harris en las encuestas, los veamos debatir dentro de poco, veamos ese mes de agosto incluso, ahí también haremos un juicio real del impacto que ha tenido su cambio. Luis, ¿qué te dice, digamos, el cambio de actitud de Donald Trump, que antes como que estaba un poco calmado, ahora le está diciendo de todo a Kamala Harris? ¿Es eso resultado de lo que están mostrando estas encuestas hoy? 100%. Buenas noches, por cierto. Vemos que es como dijiste tú, Luis Carlos, atípico. Es algo que no se veía antes. Antes se atacaba solamente a Biden y de hecho todavía están atacando a Biden. Yo creo que ahí son cosas que uno ve, bueno, pobrecito Donald Trump en su avanzada edad, es desafortunado, pero vemos que hay encuestas como la encuesta Harris que tiene a Kamala por encima 2%, sí. Vemos Siena por encima 1% y vemos este que acabas de ver por debajo 2%, pero todo está dentro del valor de estimación. Sí. Yo creo que es lo más importante. Entonces tenemos un empate virtual en este momento. Pero ¿qué crees que va a pasar después de que tengamos a alguien de vicepresidente? Después de la Convención Nacional Demócrata y después de ese debate. Claro. Va a subir. Del debate, que tengo que esperar a ver si eso pasa y en qué condiciones va a pasar también. ¿Cómo ves estas últimas horas? Bueno, obviamente las encuestas van a decir muchas cosas, pero por eso me gusta ver o analizar el promedio de todas las encuestas. Y lo que sí es una de ellas que demuestra que la favorabilidad o ahora mismo cómo están posicionados Trump y Kamala Harris es que Kamala Harris sigue siendo mucho menos favorable o que la gente no le caiga tan bien como en el caso de Donald Trump. Evidentemente también los dos están en los negativos, pero sí yo creo que eso es algo que demuestra que ya la gente conoce también a Kamala Harris por su récord como vicepresidente. Yo no creo que vaya a cambiar mucho porque incluso considerando el atentado de asesinato contra Donald Trump, yo pensaba que esos números iban a subir mucho más a su favor. Esto es evidencia de que la gente está y sigue muy dividida. Obviamente también el Partido Demócrata está más emocionado por la opción de tener ahora una Kamala Harris en vez de seguir obligándose a tener que tragarse la medicina mala de Joe Biden y por eso es que se ve un poquitito más esa motivación, pero no va a subir más de lo que estamos viendo ahora. Siguen en el margen de ¿Qué tanto es, para los tres, qué tanto es esto, todo lo que estamos diciendo, resultado de una expectativa de que el atentado iba a empujar muchísimo a Donald Trump, pero al final, ya con el anuncio de los demócratas, pues las cosas no se diferencian tanto de como estaban antes del atentado? Sí. O sea, si uno lo ve hoy, antes del atentado y en la mitad que ha pasado tanto, yo no sé si ha cambiado tanto. Y ha ocurrido con varios episodios, incluso con el juicio a Trump, cuando fue declarado culpable. Ahí pensamos, ¿de verdad ahora Donald Trump se irá caída libre, abajo, en las encuestas? Buen punto. No.
Sucedió con el atentado o con el intento de asesinato, tampoco. Buen punto. Parece que hay una gran porción de los americanos, unos anti-Trump, otros pro-Trump, que no quieren moverse. Luis. En la política llueve y escampa, Luis Carlos. Yo creo que buen dato, sí, es algo verdad. Sí. Hay subes y bajas, pero al final del día lo que vemos es la energía de los demócratas en este momento y eso es una gran diferencia. De nuevo, vemos que hay más de 200.000 voluntarios que se están registrando en estos momentos para Kamala Harris. Eso no lo teníamos para Joe Biden y eso va a ser la gran diferencia. Y también vemos, por ejemplo, en el segmento de los votantes jóvenes, hoy por hoy está 60% a favor de Harris. Es el mismo número que teníamos en 2020 con Joe Biden, cuando ganamos. Déjenme mostrarles estos datos porque son datos de la economía. Hoy hay nuevos datos de la economía de Estados Unidos y los datos son positivos, sigue creciendo. Y ahí están, algunos dicen que está cerca de lograr el llamado aterrizaje suave, es decir, bajar la inflación sin caer en una recesión económica. Datos de crecimiento económico trimestral del 2,8% son buenos datos sin duda. ¿Esto le va a ayudar a la campaña? O sea, ¿crees que la gente va a interpretar estos datos macro como mi bolsillo está en mejores condiciones? Lo que pasa con los datos macro, Luis Carlos, es que los datos macros tardan en llegar al micro. Sí. Eso en parte de economía es algo de las pocas cosas que sé. Sí. Pero yo creo que más allá de eso se ve que ya por más de un año se ha controlado la inflación en Estados Unidos y hay un crecimiento, no solamente un crecimiento normal, sino que es el crecimiento mayor del mundo desarrollado. Vemos que prepandemia Estados Unidos tenía 25% de la economía mundial. Hoy tiene 26,2%. Y eso no viene por casualidad. Eso viene por un boom manufacturero que ha hecho esta administración a través del CHIPS Act, a través del Inflation Reduction Act. Y eso son algo que yo siento que la gente va a ver. Cuando ya empecemos a ver las políticas y no solamente los candidatos, vamos a ver la gran diferencia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Esto viento de cola para los demócratas, para Kamala Harris? Ellos llevan casi los últimos 3 años diciendo la misma cosa, de que vamos a tener un soft landing, un aterrizaje suave, y no se ha visto. O sea, pueden decir una cosa, la retórica puede ser una y lo que la gente siente es otra. Y la gente en estos momentos, la tasa de deuda que tienen en las tarjetas de crédito sigue aumentando. La cantidad de hogares que las personas son capacitadas de poder comprar en estos momentos sigue reduciéndose. La tasa de interés para poder comprar una hipoteca está igualmente más alta de lo que estaba bajo la administración de Donald Trump. Así que todo esto está indicando que la gente, el sentimiento del consumidor está por debajo de lo esperado. Y eso no va a cambiar por más que intenten decir que el Producto Interno Bruto está más alto, porque además eso es un número que se manipula mucho para la retórica política, porque la mayor parte de lo que se estima que viene de eso es por el gasto excesivo del gobierno federal. Y ahora mismo el déficit sigue incrementando y eso sigue afectándonos a nosotros. Son números positivos en términos macros. Es un incremento del Producto Interno Bruto. La economía de los Estados Unidos ha crecido en el último trimestre, incluso más de lo esperado. En los 2 trimestres anteriores también había crecido la economía, sin embargo, había crecido menos de lo esperado y habían temores de que hubiese algún tipo de esta inflación. A ver, ¿por qué realmente los americanos no aprueban el trabajo económico de Joe Biden? Porque en su juicio de 3 años y medio simplemente ha empeorado en términos inflacionarios, en términos de deuda de tarjetas de crédito y en algo muy importante, las tasas de interés. Sí, bajar la inflación del punto más alto en 40 años, 9%, ahora 3%, que sigue estando por encima del objetivo de la Reserva Federal, tiene un costo. Y ese costo es las tasas de interés que tenemos. Me queda un minutico. ¿Ustedes creen que, hombre, comparando lo que era la campaña Biden-Trump y ahora la campaña Biden-Vance-Harris, ¿se ha puesto más duro el tono o se ha suavizado el tono? Se ha puesto más duro, yo creo. Yo creo que se ha puesto más duro. Obviamente con Joe Biden se creía que iba a ser mucho más fácil la contienda. Ahora sí, quedan 4 meses. Puede ser de beneficio de Donald Trump, pero a la misma vez cualquier cosa puede cambiar y Kamala Harris igual va a intensificar la narrativa. Luis. Yo me acuerdo de un partido republicano que después del intento de asesinato a Donald Trump dijeron que iban a unificar este país. Y unas 2 semanas después veo que han subido el tono y siguen atacando a Harris y siguen atacando a Biden. No tenías que esperar 2 semanas, horas después del incidente, un congresista demócrata de Colorado tuiteaba que tener simpatía por Trump era simpatía por el diablo. Así que hay que criticar a ambos lados. Pero vamos a sacar eso es cherry picking. También vamos a sacar del representante no es cherry Collins. Picking, es un completamente así. Vamos a criticar a los dos, pero no le eches la culpa a un lado cuando esto fue una grave tragedia en donde ambos lados tienen culpa en muchas cosas.